unidad nacional, ¿de qué unidad nacional estamos hablando? Si está tan dividido entre los que apuntan hacia Rusia y los que prefieren una cercanía con la Unión Europea, ¿qué le conviene más a Ucrania? A ver, la mayoría parece creer, eso sí hay encuestas, la mayoría parece preferir una asociación con Europa que con Rusia, pero es una mayoría que no resulta abrumadora, es más de la mitad, pero hay alrededor de un tercio o más que prefiere la relación con Rusia. Y bastante de hecho, valiente ese porcentaje, ¿no? Sí, bueno, y son gente que además culturalmente es más cercana a Rusia, habla ruso como primero o segundo idioma, pero el país está dividido. Ahora, también ha habido movilizaciones en el este y sur del país, no tanto en el sur, pero sí en el este, en donde presuntamente Yanukovych tiene su base de apoyo. Lo cierto, sin embargo, es que las movilizaciones se dan fundamentalmente en el oeste, pro-occidental, valga la redundancia. A ellos me refería, ¿no? Y en Kiev, la capital. ¿no? Además se ve el arrojo que tienen para enfrentarse a las fuerzas del orden de esa manera, ¿no? Y resistir con barricadas durante meses. Sí, la verdad que ha sido un grado de violencia mayor al que yo hubiera esperado, pero lo que queda claro es que la oposición representada en el Parlamento no habla por la mayoría de quienes protestan en las calles, porque Yanukovych llega a acuerdos con esa oposición parlamentaria que se rompen al cabo de unas horas porque desde la calle surgen los enfrentamientos, ¿no? Entonces acá hay un sector nacionalista ucraniano más bien sumamente conservador, que probablemente el tema para ellos tiene más que ver con la identidad cultural de Ucrania que con la democratización de Ucrania, y por eso piensan que, digamos, liberarse de la influencia rusa es la clave, ¿no? Ahora, ¿qué puntos son los que unen a los ucranianos? Es difícil decirlo, porque cuando uno ve cómo se ha conformado el país históricamente, es un país que literalmente pudo haber tenido una configuración distinta, pudieron haber sido cuando menos dos países. De hecho hay cosas como anécdotas, voy a no saber si son ciertas, yo leí hace décadas y luego he vuelto a leer hace pocos días, de que una de sus borracheras, por las que era célebre, Nikita Khrushchev, le regaló Crimea a Ucrania, ¿no? Y que Putin quería aprovechar el caos para recuperar Crimea en el Mar Negro. Al margen de si eso es o no cierto, el tema es que tanto la configuración geográfica como cultural del país es producto de múltiples influencias, y no queda claro que sean todos parte de una nación. De hecho, ya ha surgido un grupo separatista en el oeste del país. Y además Putin un momento se refirió a ellos como la pequeña Rusia, lo que también causó indignación. Sí, además históricamente para Rusia, Ucrania ha sido uno de esos países que pone distancia entre su territorio y el territorio de potenciales rivales, ¿no? Claro, por eso es tan importante como aliado. Una zona de amortiguamiento. Zona de amortiguamiento, efectivamente. Y el Consejo de Naciones Unidas, vamos a otra crisis, Siria. El Consejo de Naciones Unidas se prepara para votar una resolución que trata la situación en Siria para permitir el acceso a ayuda humanitaria y el cese de bombardeos aéreos. La guerra en Siria ha dejado más de 240.000 personas atrapadas, según detalló en un informe la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento trata la situación de la población asediada en diversos puntos de Siria, como Guta, en Damasco rural, la ciudad de Damasco, Homs y Alepo. Y es que este sistema de barricadas y asedio en varias ciudades y barrios del país son aplicadas no solo por el gobierno, sino también por los grupos armados de oposición, afectando a miles de familias. El informe cita, por ejemplo, a una víctima de Homs que aseguró haber arriesgado su vida solo para conseguir medicinas para su madre enferma. Para intentar solucionar esta grave crisis humanitaria, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se prepara para votar el borrador de una resolución que pide poner fin a los bombardeos aéreos en zonas urbanas, el acceso de ayuda humanitaria para miles de personas víctimas del conflicto y levantar el asedio en los centros urbanos. Este borrador, realizado por Australia, Jordania y Luxemburgo, cuenta con el apoyo de Occidente. Al respecto, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo desde Bagdad que la ayuda transfronteriza en Siria debe ser de acuerdo con el derecho internacional, ya que el lunes había advertido que Rusia no avalaría un proyecto que ordene el ingreso de convoyes sin consentimiento de Damasco. Además, había mostrado su rechazo a un proyecto de resolución politizado. Por su parte, China aseguró hoy, a través de la vocera del Ministerio de Exteriores, que se debe presionar a ambas partes para dar una solución política al conflicto en Siria. Además, señalaron que las acciones a tomar deben respetar los principios rectores de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. Vale recordar que China y Rusia han protegido al régimen de Bashar al-Assad en repetidas ocasiones ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Y es que durante los 3 años de la guerra, los aliados de Siria han vetado 3 resoluciones. Y mientras veíamos el reportaje, Farid, te comentabas lo que era importante el momento en que se va a dar esta reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro, digamos, resoluciones similares han sido vetadas por Rusia o China, Rusia fundamentalmente en el pasado. La pregunta es por qué volver a presentar una moción similar y esperar un resultado distinto. La respuesta es que cuando se están desarrollando las Olimpiadas de Invierno en Sochi, o sea, en Rusia, y Rusia está tratando de proyectar su mejor imagen al mundo, es un reto a Rusia decirle, bueno, vuelve a vetar una resolución sobre Siria. Y sobre temas humanitarios. Sobre temas humanitarios en este contexto. O sea, va contra el espíritu olímpico. Incluso podría argumentarse eso. El tema es que probablemente la veten de cualquier manera, pero era infligirle a Rusia un costo por vetarla bajo estas circunstancias. Ahora, para Putin también, pues Sochi era una ventana al mundo, una manera de mostrar que Rusia es un país importante, pero y que apuesta por los deportes, ¿no? Con todo lo que significa, pero con lo que está pasando en Ucrania, ¿no se ha visto empañada esa imagen que quería dar Putin al mundo? Yo creo que sí, ¿no? Los sucesos de Ucrania, en donde él claramente aparece como apoyando al régimen que está en la picota, los errores de organización, la infraestructura no estuvo lista a tiempo, los golpes con varazos a las miembros de los Pussy Riot ante cámaras de televisión. Yo no sé a qué estúpido se le ocurrió hacer eso, aunque solo sea por una cuestión de imagen, no lo haga, pero actuaron con la misma brutalidad habitual. Entonces no creo que esto le haya funcionado muy bien a Putin. Le ha estallado en la cara a Kiev. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más. Creo que no eres dueño, ¿no? Pero el sentirse el dueño de algo es algo muy natural en el ser humano, ¿no? Entonces tu deber es cuidarlo, ¿no? Y hacer cosas buenas. A veces uno se acostumbra con algunas cosas y piensa que todo está caminando bien y te olvidas de que es un trabajo constante en el que tienes que estar alerta también, ¿no? Muy bien, ¿con qué era? Nos vamos a un corte y continuamos con... Y regresamos con... ¿Te olvidaste? Ya me olvidé, porque tenía que regresar. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué nos olvidamos las cosas? No, hasta eso me he olvidado. Bueno, si tú quieres saber por qué nos olvidamos las cosas, entonces no te pierdas el programa del día de mañana aquí en Bien por Casa. Así es, por TV Perú. Mucho más que ver. Paz y relajación en la finca ecológica de la comunidad Hare Krishna. Ellos están felices junto con su Dios de estar vivos. Un día de recreación en un ambiente medieval en el castillo de Chancay. Interesantísimo para disfrutar un fin de semana. Naturaleza y mucho verde en la Reserva Nacional Lomas de la Chay. Una especie de oasis verde de más de 5.000 hectáreas. Misterio, canotaje, buena pesca y el espectacular chancho al palo. Guaral, la puerta grande del norte chico. Reportaje al Perú, este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo.